Hola, hola, aquí en mi canal, como siempre, enseñando medicina. Hoy estamos en la asignatura Anatomía, su primera semana, su tercera clase, donde nos vamos a ocupar de un sistema muy importante, que es el sistema esquelético, Skeletal or Bone System. Aquí tenemos, como siempre les digo, hay muchas láminas que yo pongo al inicio de la clase, que cuando lo va a entender y le va a hacer falta en verla, va a ser ya al final. O sea, deben siempre retomar el video varias veces porque hay láminas importantes al inicio que tienen datos que van a necesitar para entender lo que yo he dado con el transcurso de la clase. Aquí tenemos un esqueleto donde aclara los tipos de articulación que vamos a ver después. Y aquí tenemos parte del sistema esquelético importantes. Bien, el sistema esquelético es el marco del cuerpo que protege los órganos subyacentes como cerebro, pulmón, corazón, vejiga, etc. Y además de protección, el sistema esquelético sirve de sostén a los músculos, actuando junto a los músculos para producir el movimiento. De ahí que podamos ya resaltar que las funciones del sistema esquelético van a ser suministrar apoyo y protección al cuerpo, permitir el movimiento del cuerpo, proteger los órganos internos, almacenar y liberar minerales como el calcio y el fósforo, producir células sanguíneas. Ojo, muy importante que esta palabra ya quede incorporada a usted, que la producción de células sanguíneas se llama hemopoiesis o hematopoiesis. Palabra que se le va a confundir y no quiero que se le confunda con una que ya dijimos en la primera clase, que era el balance interno, del balance del medio interno, que es la homeostasis. Homeostasis es el balance del medio interno con el medio externo, que el medio interno del cuerpo esté estable. Eso es homeostasis, no tiene que ver nada con hematopoiesis, que es la producción de la sangre que se produce en los huesos. Yo no quiero que nadie ya se le olvide que la producción de sangre del cuerpo se produce en los huesos. Entonces, una función de los huesos es la hemopoiesis o hematopoiesis, y también los huesos almacenan y liberan grasa. Aquí está muy bonito. Se lo pongo esto ya por aquí. Entonces, los huesos son órganos firmes y duros, resistentes, formados por el tejido más duro de todo nuestro cuerpo, que es el tejido conectivo. Podemos decir que los huesos son estructuras rígidas que forman el marco del cuerpo, dándole forma al mismo. El total de 206 huesos, tenemos 206 huesos en el cuerpo y está organizado en forma del esqueleto, conformando el esqueleto. Los huesos, como muchas personas piensan, no son órganos muertos, no son órganos inertes, son órganos tan vitales como los músculos, el cerebro y otros, y tienen una amplia capacidad de regeneración. Incluso después de alcanzar la estatura adulta, la formación de hueso continúa para la reparación de las fracturas. Fíjense si tienen capacidad de regeneración, que fractura que nos damos, fractura que suelda, que solidifica. Aquí vemos cómo el hueso se nutre a través de los vasos sanguíneos
y, o sea, que es una materia viva, un órgano vivo, inervado, tiene inervación sanguínea, tiene inervación nerviosa, y aquí ve el proceso de la regeneración celular, en la regeneración ósea. Desarrollo y crecimiento. En los embriones, ya ustedes saben, los que dieron 112 y los que no lo dieron lo aprenden ahora, que se considera un embrión hasta la semana 8 del desarrollo de gestación. Entonces, en los embriones, el esqueleto es de origen cartilaginoso. Pero después, en el desarrollo, casi todo este cartílago se convierte en hueso, se reemplaza por hueso. ¿Dónde permanece el cartílago? Permanece en el tabique de la nariz, o sea, en bridge of nose, o el puente de la nariz. Muchas personas en el examen del primer día pusieron que el tabique nasal era elástico. El tejido que hay en el tabique nasal es cartílago. O sea que, ¿dónde queda cartílago? En el tabique nasal, en la parte de adelante de las costillas y en las articulaciones. Vamos a ver entonces los componentes del sistema esquelético. No se pueden olvidar, el sistema esquelético está formado por hueso, cartílago, articulación y ligamento. Hueso, cartílago, articulación y ligamento. Bones, cartilage, joints and ligaments. No confundan los tendones. Los tendones no forman parte del sistema esquelético. Los tendones van a formar parte del sistema muscular. Vamos a ver los huesos. O sea, vamos a ver los 4 elementos. Vamos a ver los huesos. Ejemplo de hueso, un hueso plano. El hueso parietal, aquí en la cabeza, parietal, una vértebra y un fémur. Al estudiar los huesos, vamos a mencionar las células óseas. Las células óseas pueden ser 3: osteoblasts, osteocytes and osteoclasts. Los osteoblastos son las células formadoras de huesos. Son las células jóvenes que se van a madurar luego y van a formar huesos. Aquí tenemos un ejemplo de osteoblastos. Osteocytes es la célula ósea madura. Esta es la forma típica de una célula ósea. Ya una célula ósea madura, esa es la figura que tiene. Osteocytes. Ahora, y un osteoclast are bone destroying cells. O sea, los osteoclastos son los que van a resolver el hueso muerto. Son los que van a comerse el hueso que ya está viejo. Entonces, aquí vemos un osteoclasto. Y aquí vemos un grupo de osteoclastos reabsorbiendo hueso, destruyendo hueso viejo. Cartilage. Cartílago. ¿Dónde vemos el cartílago? En las extremidades de los huesos que se afrontan en una articulación. Esta articulación es tipo sinovial, ya veremos después. Miren aquí, este es un fémur. Esta parte del fémur se llama cóndilo. Los cóndilos están recubiertos de cartílago, porque si no rozarían con la tibia y rasparía, se dañaría, no se podría ejercer correctamente la función de locomoción. Y miren este cartílago, como está dañado, aquí hay daños en esta articulación, en artritis. Bien. Ya sabemos de la primera clase que el tejido cartilaginoso es un tejido conectivo especializado formado por células condrógenas, condrocartílago. ¿Y cuáles son las células condrógenas que ustedes vieron? Condrocitos, las células adultas maduras, y condroblastos, las células
jóvenes. ¿Qué más tiene el tejido cartilaginoso además de las células? Tiene fibras colágenas, tiene fibras elásticas y todo esto, células y fibras, están inmersos en una matriz extracelular que es de tipo gelatinosa. El tejido cartilaginoso no tiene vaso sanguíneo, ni nervios, ni linfáticos. Esto ya es materia de la clase pasada. El tejido cartilaginoso es una estructura de soporte que le da movilidad a las articulaciones y que cubre las terminaciones óseas de las articulaciones. Vamos a ver ahora el tercer elemento. Joints. Una articulación es la unión de dos o más huesos. Las articulaciones se clasifican de diferente manera. Vamos a estudiar dos nada más. Clasificación de las articulaciones en base a su función. Se van a clasificar en móviles, semimóviles e inmóviles. Pero como todo en medicina tiene que tener su nombrecito, las móviles también se llaman diartrosis. Las semimóviles se llaman anfiartrosis. Y las inmóviles se llaman sinartrosis. Vamos a ver qué son las diartrosis o móviles. Son las que permiten el movimiento libre. Son típicas en los extremos de los huesos. Son típicas en las extremidades, perdón. Son típicas en las extremidades, o sea, en los limbs. Vamos a ver entonces ejemplos de articulaciones diartrósicas. Esta, la articulación de la cadera, el fémur con la cadera. La articulación del codo, el húmero con el cúbito y el radio. Y las articulaciones de la muñeca, el tobillo, la articulación. Este, por ejemplo, es el carpo con los huesos metacarpianos. Todos ellos son articulaciones móviles, libre movimiento. Ahora, anfiartrosis o semimóviles son aquellas que permiten pequeños, ligeros movimientos, como por ejemplo ocurre en los cuerpos intervertebrales. Nosotros nos podemos lateralizar, inclinar la columna hacia adelante, hacia atrás, y aquí participan los discos intervertebrales, dan una cierta movilidad a la columna vertebral. Y la sínfisis del pubis, que es la articulación que está entre los dos huesos de la cadera, por delante, huesos coxales, en el momento del parto, las mujeres tienen una pequeña distensión de esta articulación. Por eso es que esta articulación entra en las semimóviles. Pequeño movimiento. Y las articulaciones sinartrósicas o inmóviles están carentes de movimiento, no permiten movimiento, y aquí vamos a tener entonces las articulaciones, o sea, las uniones, las suturas de los huesos son articulaciones, porque aquí se están uniendo dos huesos, o tres. Por tanto, son articulaciones, pero inmóviles. Y las vamos a tener ¿dónde? En los huesos del cráneo y en los dientes. Aquí tiene un cuadro muy bueno, donde están los tres tipos de articulaciones según su función. Aquí ahora, esto no tienen que saberlo, esto es para que sepan que existe. Dentro de las articulaciones móviles está ball and socket, que es la que como si fuera un socket, que es la que se ve, digamos, en la cadera. Hinge, tipo bisagra, que es la que se ve en el codo. Y gliding, deslizamiento, que es la que se ve en el carpo y el metacarpo. Vamos a ver ahora la segunda forma de clasificarse las articulaciones. La que hemos visto hasta ahora era según la función. Móviles, semimóviles e inmóviles. Y ahora vamos a ver según la sustancia interpuesta entre los huesos.
sea, según la estructura o la sustancia interpuesta en la articulación. Van a ser fibrosas, cartilaginosas, si lo que hay entre los huesos es tejido fibroso, cartilaginosas si lo que hay entre los huesos es cartílago, o sinoviales si lo que hay entre los huesos es una cápsula sinovial y un líquido. Fibroso. La articulación fibrosa son aquellas que conectan los huesos sin permitir ningún movimiento. Por ejemplo, las suturas craneales, los huesos pélvicos de los dientes, esas articulaciones que son inmóviles tienen entre ellas tejido fibroso, fuerte para que no se muevan. Las articulaciones cartilaginosas, los huesos están unidos por cartílago y solo permiten pequeños movimientos. Aquí vamos a tener entonces la columna vertebral, la de los huesos, las articulaciones que hay entre cada vértebra y las articulaciones de las costillas y de la sínfisis del pubis. Están unidas por cartílago. Y las articulaciones sinoviales se llaman sinoviales porque van a formar una cápsula sinovial que contiene el líquido sinovial. Estas articulaciones, esta cápsula sinovial está tapizada por una membrana sinovial y el líquido sinovial va a actuar como lubricante y protege a los huesos. Las articulaciones sinoviales son las más abundantes y más importantes desde el punto de vista funcional y son las que van a permitir el movimiento libre entre los huesos y son típicas de casi todas las articulaciones de los miembros. ¿Dónde vamos a tener articulaciones sinoviales? En las articulaciones del hombro, de la cadera, de la rodilla, el codo. Entonces, según la sustancia que separa los huesos en la articulación, van a ser fibrosas, cartilaginosas y sinoviales y van a coincidir con lo que ya hemos estudiado según la función. Aquí vamos a ver un ejemplo de una articulación sinovial. Articulación sinovial, vamos a ver los elementos que tiene: cartílago, ligamento, la cápsula articular, la membrana sinovial recubriendo la cápsula articular. Esta es la cápsula articular y esta es la pared. Entonces la pared está recubierta por una membrana que es la membrana sinovial. El líquido sinovial que llena la cavidad articular. El cartílago que recubre las extremidades de los huesos. En este caso es un hueso largo, que todavía no lo saben. Es un hueso largo. Los componentes que tiene todavía no lo saben. Hueso compacto, hueso esponjoso. Pero lo que importa es que saben que este es cartílago. Entonces aquí, en español, los dos huesos, vamos a suponer que sean el fémur y la tibia. Vamos a suponer que sean. Aquí está la membrana sinovial. Esta es la cavidad articular. La cavidad articular está recubierta por la membrana sinovial. Este es el cartílago articular, el otro cartílago articular. La cavidad articular está llena de líquido sinovial, que está presente en una articulación además, los ligamentos, los huesos, además del cartílago. Aquí no se ve, pero también está el tendón. Es importante que se fijen todos los elementos que confluyen en una articulación móvil: cartílago, hueso, tendón, ligamento, cavidad articular, membrana sinovial, líquido sinovial, porque todo eso a la hora de darle un nombre en terminología se tiende a confundir. Ya si ustedes saben desde ahora
todos los elementos que participan en una articulación móvil, pues ya cuando en terminología le va a ser mucho más fácil. Esta articulación de tipo sinovial se clasifica tipo sinovial de acuerdo a la estructura que está interpuesta, la sustancia que está interpuesta. De acuerdo a la clasificación de sustancia interpuesta, es sinovial. Y esta misma articulación, de acuerdo a su función, es una articulación móvil o de artrosis. Y dentro de ella, de forma tipo ball and socket. Otro ejemplo de todos los elementos que la estructura que confluye en una articulación. Aquí tenemos un tendón, hueso, cartílago, hueso, ligamento, porque va entre hueso y hueso. Esta es la articulación de la rodilla. Miren, tiene ligamento cruzado de un hueso al otro. Ligamento rotuliano del fémur a la tibia. Tendón del cuádriceps, porque este va a unir el músculo cuádriceps con el hueso fémur, el hueso tibia, el hueso peroné. Todos estos elementos están presentes en una articulación sinovial. Ahora, hay algunas estructuras asociadas con la articulación sinovial, pero que no pertenecen realmente a la articulación, pero están presentes en ella y son muy importantes y deben saber lo que son. Y son las famosas bursas. Todo el mundo ha oído hablar de la bursitis, pero hay quien no sabe lo que es. Primero que todo hay que saber lo que es una bursa. La bursa es una bolsa acerosa, sacos fibrosos. Cuando digo sacos fibrosos, ustedes saben que es de tejido fibroso. Aplanados, revestidos con membranas sinoviales y llenos de líquido sinovial que se ubican entre los tejidos, como los huesos, entre los huesos y músculos, entre tendones y huesos, entre piel y tendón, entre piel y ligamento, para actuar como almohadilla, para que favorezca un funcionamiento óptimo de la articulación y no haya rozamientos. Esto hace que la articulación se mueva más fácilmente y reduce la fricción y la irritación entre los tendones y los huesos y entre los ligamentos y los huesos. Entonces, este es un esquema de una bursa, pero vamos a ver ahora algunas ilustraciones de bursa. ¿Cómo se llama la inflamación? En terminología médica, todo lo que termine en itis es una inflamación. Por tanto, la inflamación de la bursa es una bursitis. La bursa subacromial, así se va a llamar a la bursa que está en el hombro. Esta que está aquí. Esta es la bursa del hombro. Miren qué inflamada está. ¿Y por qué se llama subacromial esta bursa? Porque está debajo de este apófisis, este es el hueso del hombro, la escápula. Esta es la parte de atrás de la escápula. Y esta escápula tiene una proyección hacia adelante que se llama acromio. El acromio se va a articular con la clavícula. Y abajo del acromio hay una bursa. Entonces, esa bursa se llama bursa acromial. Entonces, la bursa subacromial. La bursa subacromial o del hombro es la que más frecuente se inflama. Pero hay más de 150 bursas en el cuerpo. ¿Qué cosa es bursitis? Cuando la bursa se inflama, se llena excesivamente de líquido, o sea, se acumula más líquido de la cuenta, produce dolor, incomodidad, se inflama toda esa membrana y el dolor puede aumentar lentamente o puede ser instantáneo y severo. ¿Cuándo es más severo? Cuando hay depósitos de calcio dentro de la bursa. Esta imagen la deben estudiar porque dice el concepto de bursitis, dice los tipos más comunes de bursitis, da los elementos de una articulación. Aquí estamos específicamente hablando de la articulación de la cadera. Y entonces
vengan después y para que se estudie la bursa trocante. ¿Por qué se llama trocanteria? Porque esta parte del fémur es el trocante mayor y la bursa está separando el trocánter del ligamento. Esta es la bursa epitocanteria o trocanteria, da igual. Esta es la bursitis de la cadera, hip bursitis. Aquí están los síntomas que produce y aquí está la anatomía de una bursa normal y en la bursa inflamada. Esta es una bursa normal y esta es una bursitis. Entonces, otros ejemplos de bursitis. Bursitis subacromial, que les expliqué. Miren qué inflamada está esta bursa. Entonces, muchos tienen mucho dolor porque tienen bursitis. Esta es una bursitis del calcáneo. Aquí también en el calcáneo tenemos otra bursa. Bursitis calcaneal y duele también. La patela es la rótula. Mire qué inflamada está esta bursa. Esta es una patelar bursitis. Este es en el codo. Igual que el acromio, es una prolongación. El cúbito tiene una prolongación hacia adelante que se llama olecranon. Y abajo del olecranon, protegiendo los golpes de suegra, protegiendo los golpes que nos damos con el codo, que no daña la articulación, hay entonces una defensa, que es la bursa olecraniana. Cuando esta bursa se inflama, hay una bursitis del olecranon. Miren, aquí está normal y miren qué inflamada está aquí. Aquí está normal la bursa y aquí hay bursitis. Y aquí la anatomía normal del codo. Después con calma vienen y lo estudian. Ya les hablé que esta era la escápula por la parte de atrás. Ahora, el cuarto elemento del sistema esquelético que nos falta son los ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Los ligamentos son bandas de tejido conectivo fibroso denso. Yo expliqué mucho eso en la primera clase, que el tejido conectivo fibroso denso formaba dos estructuras, ligamentos y tendones, y que se le iban a confundir. Pero ¿cómo no se confunde? Si se aprendieron que el ligamento une hueso con hueso y tendón une hueso con músculo. Entonces, los ligamentos son bandas de tejido conectivo fibroso denso que protegen las articulaciones y unen los huesos entre sí. Aquí está un ligamento y este otro ligamento, lo mismo que le enseñé ahorita, los ligamentos cruzados anterior y posterior de la articulación de la rodilla. Y aquí otro ejemplo, los ligamentos de la mano. Y esto no viene al caso ahora. Los tendones forman parte del tejido del sistema muscular. Lo pongo aquí. Bueno, en primer lugar lo pongo porque en la fotografía de internet viene junto. Pero el objetivo era que comparan músculo, tendón con ligamento. Pero ojo, en el sistema esquelético, el tendón no forma parte del sistema esquelético. Lo que forma parte del sistema esquelético son los ligamentos. Se acabaron los elementos del sistema esquelético, que son hueso, cartílago, articulación y ligamento. Ahora vamos a ver la clasificación de los huesos. Los huesos se clasifican. Vamos a estudiar nada más que la clasificación según su forma. Y los huesos según su forma se van a clasificar en long, short, flat and irregular. Aquí tenemos un ejemplo de hueso largo, el fémur. Un ejemplo de hueso corto, los huesos del carpo de la mano. Un ejemplo de hueso plano, flats, los huesos del cráneo, skull. Y un ejemplo de hueso irregular, las vértebras. Clasificación de los huesos según su forma. Largos, cortos, planos y irregulares. Vamos a ver los huesos largos. En el hueso largo, la dimensión que va a predominar es el largo sobre el ancho y sobre el espesor. Ejemplo de huesos largos, tibia, peroné, fémur, húmero, cúbito, radio. Y el hueso más largo de todo el cuerpo es el fémur, que es este que está aquí.
Esto se llama el cuello. Esta es la cabeza del fémur y el cuello del fémur. Huesos cortos son aquellos en que van a tener forma de cubo y las dimensiones verticales y horizontales van a ser más o menos iguales. Ejemplo de huesos cortos, los huesos del metacarpo, que son estos, metacarpo, y los huesos del metatarso, están en el pie, metacarpo mano y metatarso pie. Y cada uno de estos huesitos tiene su nombre. Yo me lo tuve que aprender todo cuando estudié anatomía. Y ustedes, por suerte, para nada. O sea, nada más que saber que son los huesos del carpo y que son como cortos. Huesos irregulares. Aquí tenemos ejemplo, huesos irregulares, las vértebras, sacro, el coxis. Comprenden cualquier tipo de elemento óseo que no caiga fácilmente en las otras clasificaciones. O sea, elementos óseos no fácilmente clasificados en los grupos anteriores. Ejemplo, las vértebras. Otro ejemplo de huesos irregulares tenemos al esfenoide, que es un hueso impar, irregular, ubicado en la base del cráneo. Forma parte de las fosas anterior, media y posterior. Bien, ese es el esfenoide. Y otro ejemplo de un hueso irregular de la base del cráneo, miren qué clase, esto parece un murciélago. Y miren qué clase de, es muy irregular. Yo me tuve que estudiar, yo no sé si ustedes pueden imaginarse lo que es estudiarse cada huequito, cada fosita y cada rayita que tenga una cosa como esta. En latín, todos estos nombres. Y al igual que todo, fosita, laminita, lámina, apófisis, horrible. Este es el esfenoide y este es el etmoide. El etmoides, mírenlo aquí, un vista lateral, forma parte de la nariz, de los ojos, de la base del cráneo. Miren la forma que tiene, otro murciélago. Entonces es impar también, central, simétrico, situado delante del esfenoide. Bien, ¿dónde vamos a darnos cuenta? Mírenlo aquí. Esta es la base del cráneo. Esta es la parte del cráneo vista por abajo. Aquí, sobre esto descansa el cerebro. Entonces, miren, la base del cráneo está formada por los huesos que vienen de arriba, de la cabeza, y llegan hasta abajo. El frontal, ya lo que ustedes van a conocer ahora, el frontal, los parietales, el occipital, pero hay dos huesos, que son, los demás son pares, pero hay dos huesos impares y extrañísimos en el medio, que son el esfenoide, que está en purple, y el etmoide, que está en yellow. Estos es el esfenoide y este el etmoide. ¿Qué tiene que saber de ellos? Que son huesos de clasificación irregular, situados ¿dónde? En la base del cráneo. Skull base. Skull es cráneo. Y aquí tienen los demás huesos, con el color, aprenderán a ubicarlo. Ahora, ¿cómo son los huesos largos? La mayoría de los huesos largos tienen las mismas características generales entre sí. ¿Cuáles son esas características? Que van a tener un tallo, en inglés tallo es shaft, van a tener un tallo que se va a llamar diáfisis. Y van a tener dos cabezas en los extremos que se va a llamar epífisis. Epi es arriba, extremo. Epífisis, las dos cabezas. Diáfisis, el tallo central. Ese hueso largo en la diáfisis va a tener un hueco, una cavidad, que se va a llamar cavidad medular. Y este hueso va a tener una membrana fibrosa que lo recubre por afuera, que se va a llamar periosteum, y otra membrana fibrosa, pero que recubre a la cavidad por dentro, que se va a llamar endosteum.
diáfisis, epífisis, diáfisis, diáfisis, epífisis, epífisis, cavidad medular, periósteo y endostio. Periósteo y endostio. Regresamos a la característica de los huesos largos. Tienen 4 partes: diáfisis, epífisis, cavidad medular, periósteo y endostio. La diáfisis, como ya le dije, es el shaft del hueso largo. Diáfisis is the shaft of the long bone. El eje mayor del hueso largo. Está formada por hueso compacto. Hay 2 tipos de hueso: compacto, que es duro, y esponjoso, que tiene forma esponjosa. Entonces, la diáfisis está formada por hueso compacto, grueso, que va a rodear a este espacio hueco que se va a llamar cavidad medular. Ya verán que la diáfisis está formada por hueso esponjoso, compacto, y sin embargo, la epífisis está formada por hueso esponjoso. Esta epífisis, la de arriba, se va a llamar proximal y la de abajo se va a llamar distal. No lo pueden aprenderlo todo, poquito a poquito. Esto que lo va a comprender ahora de distal y proximal son los que ya dieron terminología médica. Distal es todo lo que se aleja del cuerpo y proximal es lo que se acerca. Por tanto, la cabeza de arriba va a ser epífisis proximal porque está más cerca al cuerpo que la cabeza de abajo, que va a ser entonces epífisis distal. Y el tallo se va a llamar diáfisis. La membrana que recubre al hueso por afuera se va a llamar periósteo. La membrana que recubre a la cavidad por dentro se va a llamar endostio. Está formada por hueso compacto. Aquí está el periósteo, perdón. Y aquí está el periósteo, la membrana que recubre por fuera, la membrana que recubre por dentro, endostio. La arteria que nutre el hueso. Y cubriendo el extremo del hueso está el cartílago articular en la epífisis distal y el cartílago articular en la epífisis proximal. Y aquí tenemos otra vez lo mismo, un hueso largo, el tallo central se llama diáfisis, la cabeza epífisis, la otra cabeza epífisis, cubiertos los extremos por el cartílago articular. El hueso de la epífisis es esponjoso y el hueso de la diáfisis es compacto. La cavidad medular, un foramen o foramen nutriente, que es por donde entra la arteria, un huequito que hay ahí. Aquí hay un huequito por donde entra la arteria y sale la vena. Otro foramen oval. Bien. Las epífisis. Está formada por hueso esponjoso, cubierto por una capa delgada de hueso compacto. Aquí cuando nos equivocamos, nos estamos comiendo un muslo de pollo, le damos una mordida a la cabeza, al extremo del hueso, se nos llena la boca de una cosa como si fuera una arena. Eso es el hueso esponjoso del fémur. Ese es el hueso esponjoso de la epífisis del fémur. Entonces es un hueso esponjoso cubierto por una capa delgada de hueso compacto que está en los extremos de las diáfisis. Miren el hueso compacto, que duro es, formado por trabéculas de hueso compacto. Y miren el hueso esponjoso, tiene forma de trabéculas. El hueso, la cavidad medular va a estar llena de una sustancia que se va a llamar médula amarilla, yellow bone marrow. Y la diáfisis de hueso esponjoso va a estar llena de una sustancia que se va a llamar red bone marrow. O sea, que aquí va a estar la médula amarilla
En la diáfisis va a estar la médula amarilla y en la epífisis va a estar la médula ósea roja. Aunque no esté aquí, tomen esa nota porque es muy importante. En la epífisis, en el hueso esponjoso, va a estar lleno de red bone marrow, médula ósea roja. Y la cavidad medular está llena de, perdón, la cavidad medular va a estar llena de una sustancia grasosa amarillenta que se va a llamar yellow bone marrow. Aquí falta por explicar una cosa que se llama línea epifisaria. Ya llegaremos a ella. En la epífisis hay una línea de cartílago que se llama línea epifisaria o placa, línea o placa epifisaria. Seguimos con la epífisis. Al final de cada epífisis, donde el hueso se encuentra con otro, va a estar cubierta el extremo de la epífisis por un cartílago que va a proporcionar que las superficies sean lisas y no raspen un hueso con otro para que se produzca un movimiento adecuado en la articulación. Ahora, ¿qué cosa es la línea epifisaria o la placa epifisaria? Miren aquí. Placa epifisaria o línea epifisaria. Miren aquí. Miren aquí, hueso esponjoso en la epífisis, hueso compacto en la diáfisis. La médula ósea se llama bone marrow, pero la médula de la diáfisis va a ser yellow bone marrow y la de la epífisis va a ser red bone marrow. ¿Para qué es la placa epifisaria? Los huesos en crecimiento presentan, en lo que están en hasta los 21 años, los huesos largos van a presentar en las epífisis un cartílago que va a estar entre siempre lo pintan más siempre lo pintan entre la diáfisis, pero lo definen como que está entre la epífisis y la diáfisis. Bueno, ¿y para qué sirve? Para que los huesos crezcan en longitud. ¿Cuándo va a cesar el crecimiento? Cuando esta placa se convierta de cartílago y se sustituya por una línea de hueso, y ahí ya no se crece más. Esa es la función de la epiphyseal plate. Ya sabes lo que es el periósteo. El periósteo es una cubierta o membrana de tejido conectivo, fibroso, es resistente. ¿Y dónde no va el periósteo? En la zona donde está el cartílago articular. ¿Y qué cosa es el endostio? Es una cubierta interna del hueso. La cubierta interna del hueso está cubierta por, la cavidad interna del hueso está cubierta por también tejido conectivo y eso, cubriendo la cavidad medular, eso se llama endostio. Está aquí. Vamos a ver ahora cómo se divide. Ustedes perdonen la premura, pero es mucha materia. Parezco un reguilete, pero es que es mucha materia. División del esqueleto. El esqueleto se puede dividir en dos zonas. Ya esto esto se repite en terminología médica y en anatomía. Yo abundo más en esto en terminología médica. El esqueleto se divide en axial y apendicular. Axial el axis es eje. El eje del medio. Axial es eje central. Entonces, ¿cuál va a ser el esqueleto axial? Los huesos que van a estar en el eje medio del cuerpo, que van a soportar el peso del cuerpo y que van a proteger los órganos internos. ¿Quiénes van a ser entonces? Cabeza, cuello, tronco, columna vertebral. Y el esqueleto apendicular, apenas es todo lo que cuelga. Son los huesos que salen del esqueleto axial.
Por ejemplo, este es el esqueleto axial, el centro del cuerpo. Y el esqueleto pendicular es lo que sale del cuerpo. ¿Qué va a salir del cuerpo? Las extremidades, los limbs. Limb superior, upper limb y lower limb. O sea, estamos estudiando el esqueleto axial. El esqueleto axial es el que está en el centro del cuerpo. Pero ya que estamos estudiando el esqueleto axial, hay que saber cuál es la pendicular. La pendicular es lo que sale del axial. Entonces, el esqueleto axial se divide en axial y apendicular. El apendicular son los huesos pares de las dos extremidades y van a ser los que van a realizar los movimientos mayores del cuerpo. Vamos a ver quiénes forman el esqueleto axial. El esqueleto axial lo forman los huesos de la cabeza, los huesos del cuello, los huesos del tronco, y el tronco a su vez se va a dividir en tórax y abdomen. Y falta, bueno, la columna vertebral forma parte del tronco, porque el tronco, todo esto es tronco, de aquí hasta acá. El tronco va a ser después del cuello. Después del cuello va a venir el tronco. Y el tronco va a tener entonces tórax y abdomen. Por tanto, en los huesos del tórax y del abdomen van a estar la columna vertebral y las costillas, el esternón. O sea, cabeza, cuello y tronco. El esqueleto axial va a estar formado por cabeza, cuello y tronco. Y el tronco sobre está dividido en tórax y abdomen. Tórax y abdomen. Hueso de la cabeza. ¿A quién tenemos el hueso de la cabeza? El cráneo, la cara y los huesos del oído. Que ya los que estudiaron 112 saben que hay 3 huesos en cada oído. 6 huesos del oído. Los huesos de la cabeza van a ser cara y cráneo. Aquí tenemos los del cráneo. Cráneo es skull y cara es face. Acá estamos estudiando los huesos del cráneo, skull, van a ser frontal, parietal, occipital, frontal, parietal, occipital, temporal, y el esfenoide y el etmoide que están por abajo y no se ven, excepto un pedacito del etmoide que se ve aquí, y una alita del esfenoide que de abajo sale y cierra aquí. Entonces, en total son 8 huesos craneales. Impares van a ser el frontal y el occipital. Los otros, y el etmoide y el esfenoide. Los parietales y los temporales van a ser dobles. Aquí tenemos el frontal, los dos parietales, frontal, los dos parietales, parietal, y aquí lo ven mejor, frontal, parietal, occipital, temporal y un pedacito del esfenoide. Estos son los huesos del cráneo. Más huesos occipital, cuando nos caemos, una caída de espalda, y si damos un golpe en la cabeza, a que nos golpeamos en el occipital, y donde más hematomas subdurales surgen es en este hueso, por haber dado el golpe en él. Occipital, temporal. En el temporal está el orificio del oído. Acuérdense cuando estudiamos oído, ¿en qué hueso está el orificio del oído? ¿En qué hueso está enclavado el oído interno? En el temporal, 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 parietal,
frontal, occipital, frontal, parietal, temporal, occipital. El etmoide ya lo vimos y el efenoide también. Huesos que están en la base del cráneo, pero pertenecen al cráneo. Ahora, hueso de la cara. Los huesos de la cara va a ser el nasal, también forma parte del, bueno, el frontal también forma parte de la cara, una parte del efenoide, una parte temporal, pero bueno, más evidente, nasal, este que está aquí al lado, que son los pómulos, donde le dan los golpes los boxeadores, tiene un nombre muy bonito en inglés, cigomático o malar. Este es el cigomático malar, que es el pómulo. Este es un hueso de la nariz, el vómer. Ahora, el maxilar superior se llama maxila, que es fijo. Y el maxilar inferior que se mueve es la mandíbula. Maxila y mandíbula. Maxila y mandíbula. Cigomático o malar. Aquí tenemos a la maxila. Otro hueso de la cara son los palatinos, que son los que están atrás del paladar duro. Los famosos cigomáticos, que se lo dije, los que dan los golpes, piñazos a los boxeadores. Cigomático o malar. Cigomático. Este hueso lo preguntan mucho en la registración. Cigomático o malar. Y la maxila y la mandíbula también lo preguntan mucho en la registración. Unos huesos en la cara que son de la cara, pero están dentro de la nariz, son los famosos cornetes. Que cuando nacemos con cornetes grandes nos tupimos mucho y hay que quitarnos los cornetes. Otro hueso es el lagrimal. Nasal. Ya les dije, la mandíbula. 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 Los del oído. Martillo, yunque y estribo. Los huesos de la columna, ya se acabó la cabeza, que tiene cráneo y cara. Huesos de la columna vertebral. ¿Quiénes van a ser? Las vértebras. La columna vertebral es una estructura articulada y resistente, que se extiende por la parte media y posterior del tronco, desde la cabeza hasta la pelvis. La columna vertebral es el soporte del esqueleto. La columna vertebral va a proteger la médula espinal y contribuye al equilibrio. La columna vertebral está formada por las vértebras. Y entre vértebra y vértebra están los discos intervertebrales, que son los que le van a dar flexibilidad a la columna vertebral o spine. En inglés la columna vertebral se llama spine, cortico. Aquí tenemos dos tipos de vértebras, una de la región cervical y otra de la región lumbar. Fíjense que todas se caracterizan porque tienen un cuerpo vertebral body y un orificio vertebral foramen. Y cuando se coloca una vértebra arriba de otra, este hueco va a lograr un canal. Y por este canal es donde va a correr la médula espinal. Entonces vemos aquí que este disco intervertebral se rompió, se esnucleó y salió por fuera de la columna vertebral y está comprimiendo las raíces nerviosas que salen de él. Esta es la médula espinal. La médula espinal va por dentro del foramen oval, por dentro del huevo, por aquí adentro va
la médula espinal. Y entonces, de la médula espinal salen raíces nerviosas para inervar las extremidades y para inervarlo todo el cuerpo. Entonces, cuando este disco se rompe y protruye, miren lo que está haciendo, está empujando este nervio que está saliendo de la médula. Por tanto, este nervio se va a estar comprimido y va a estar afectado, y por eso es que vamos a tener entumecimiento de los brazos, de las manos, dolores en las manos, en los brazos, dolores en las piernas, sobre todo cuando una lesión se produce donde sale el nervio ciático, pues entonces va a dar un dolor muy grande que se va a llamar la ciatalgia. Ahí tengo el ciático, no tengo ciático, lo que tiene posiblemente o una hernia discal o una artrosis, un disco, algo que salió aquí, un osteolito que está comprimiendo la zona donde el ciático sale de la médula, y al comprimirlo tiene esa cosa horrible que es la ciatalgia. Pero esto no es más que una hernia discal. Pues tenemos que cuidarnos mucho de hacer fuerzas excesivas o mal hechas, de ese movimiento de cizallamiento brusco como que ocurre cuando damos un choque, que vamos para adelante y para atrás. Al dar para adelante y para atrás, los discos de la columna vertebral del cuello les pasa esto. Entonces la columna vertebral o spine tiene estas regiones, 4 regiones que van a ser, 5 regiones que van a ser la región cervical, la primera que va a formar el cuello, la región dorsal, la región lumbar, la región sacra y la región coccygia. El sacro y el coxis son huesos que que se soldaron y estaban formados antes por vértebras separadas, pero con la evolución ya se soldaron y constituyen un solo hueso, el sacro, y otro solo hueso, el coxis. Cervical, dorsal, lumbar y coccygia. Y miren las curvaturas normales fisiológicas que tiene la columna vertebral. Esta es la última parte de la columna vertebral. Miren, el sacro son vértebras soldadas. Y el coxis son vértebras soldadas, pero están unidas en un solo hueso. Pero originalmente, anteriormente en la evolución, estaban separadas en vértebras. Ahora están, ya hace mucho, desde que el hombre se formó, esto ya está un solo hueso. Y estos huesos que están aquí al lado son los huesos de la pelvis, que el hueso de la pelvis se va a dividir en 3: ilión, isquión y pubis. Y como este es el pubis, un pubis se une con otro pubis, y esta unión se llama sínfisis de pubis. Esta palabrita, sínfisis de pubis, le va a salir en todas partes. Esto tienen que sabérselo. Esto es la sínfisis de pubis, que es una articulación de qué tipo? Inmóvil. Entonces aquí tenemos la distribución de la columna vertebral: 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 vértebras lumbares, 4 que había en el sacro, 5 que había en el sacro y 4 en el coxis. Ahora, ya acabamos la cabeza, el cuello, ya estamos viendo el tórax y el abdomen. Ya vimos la columna vertebral. Ahora las costillas. ¿Qué forma esto? Es el tórax. ¿Qué forma el tórax además de la columna cervical y dorsal por atrás? Lo va a formar las costillas, el esternón o breastbone y los cartílagos, porque las costillas no terminan en el esternón. Las costillas, el hueso costilla, la rib, no termina en el esternón, termina en un cartílago que es el que se une con el esternón, y se le llaman cartílagos costales. Las costillas, las 7 primeras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, las 7 primeras se unen directamente al esternón. Este es el esternón. Las 7 primeras se unen directamente al esternón. Pero ya las 8, la 9 y la 10 se juntan
y se van a unir entre sí para unirse al esternón. Y la 11 y la 12 no son el esternón, quedan libres. Ellas son las famosas costillas flotantes, la que dicen que se quitó Talía, porque sobran ahí y dicen que se puede estrechar la cintura si se quitan. Entonces la 11 y la 12 quedan libres y son las costillas flotantes que solamente van a estar sostenidas por la columna vertebral, no como las demás que están sostenidas por la columna vertebral y el esternón. Ellas están flotando ahí, nada más que sostenidas por la columna vertebral. Entonces, el esqueleto, fíjese que no hablamos, este hueso, se lo describí, pero este hueso no pertenece al tórax, al abdomen. Este hueso va a pertenecer al esqueleto axial. Perdón, este hueso pertenece al esqueleto pendicular. La pelvis, los huesos pélvicos no forman parte del esqueleto axial. Todavía estábamos en el esqueleto axial. Ahora que vamos a pasar al esqueleto pendicular. Este que está rosadito es la pendicular, las extremidades. Pero la extremidad no solamente es lo que cuelga, sino de dónde cuelga. O sea que de dónde cuelga las extremidades inferiores, o sea, la cintura pélvica va a formar parte del esqueleto apendicular. Y de dónde cuelgan los miembros superiores, los brazos, va a formar parte también del esqueleto apendicular. Ni esto forman parte del apendicular. Entonces, ¿quiénes forman parte del esqueleto apendicular? Los huesos de la cintura del hombro, bone of the shoulder girdle, quiere decir los huesos de la cintura del hombro, o también se le llama cintura escapular. Con esa cintura la escápula juega un papel fundamental. O sea, ¿quiénes forman parte del esqueleto pendicular? Los huesos de la cintura del hombro o de la cintura escapular. Upper limb bones, los huesos, además de la cintura escapular, los huesos del miembro superior. ¿Quiénes forman parte también del esqueleto pendicular? Bone of the pelvic girdle, o sea, los huesos de la cintura pélvica. ¿Y quién forma parte también del esqueleto pendicular? Bone of the lower limbs, los huesos del miembro, los miembros inferiores. Ese es el esqueleto pendicular. Vamos a ver rapidito entonces los huesos del esqueleto pendicular. La cintura escapular, ya lo dije. Las extremidades superiores, ya lo dije. La cintura pélvica, ya lo dije. Y los huesos de los miembros inferiores, ya está dicho. Vamos a ver entonces los huesos de la cintura escapular. ¿Quiénes van a ser? La escápula, la clavícula, la escápula, la clavícula, por detrás la columna vertebral y por delante el esternón van a formar la cintura escapular. De la cintura escapular va a salir o va a colgar el miembro superior. Bueno, cintura escapular ya la vimos. Ahora, además de la cintura escapular, ¿quién forma parte del esqueleto apendicular? El brazo, el antebrazo y la mano. O sea, cintura escapular más la extremidad. ¿Quién forma la extremidad o limb? Brazo, arm, antebrazo y mano. Brazo, antebrazo y mano. ¿Quiénes forman el brazo? Un solo hueso, el húmero. ¿Quiénes forman el antebrazo? Dos huesos, el cúbito y el radio. Al cúbito también se le llama ulna. ¿Y quiénes forman la mano? El carpo, el metacarpo y las falanges. Aquí tenemos el húmero,
se une con el cúbito y el radio en esta articulación. El radio siempre va a estar por fuera y el cúbito por dentro. Porque al ponernos los brazos en posición anatómica, un recurso que doy yo, al poner el brazo en posición anatómica, el pulgar va para afuera. Pongan las manos, párense y pongan las manos en posición anatómica con las palmas mirando hacia arriba, hacia adelante. Verán que el dedo pulgar queda para afuera. Yo les digo a los alumnos, el dedo pulgar es como una antena, un radio. Por tanto, ¿quién va a estar siempre por fuera? El radio. El radio acompaña al pulgar y el pulgar va a ser mi antena. Por tanto, siempre el pulgar, el radio va a ir para afuera. Este que acompaña al pulgar va a ser el radio. Y el otro va a ser el cúbito. Es un poco difícil de aprender por la primera vez. Eso poquito a poquito. El húmero es el de la parte, es el del brazo. Húmero. Y en el antebrazo va a estar el radio y el cúbito. En el húmero, en el brazo, el húmero. En el antebrazo, el radio y el cúbito. Y en la mano vamos a tener el carpo. En el carpo van a estar los huesos metacarpianos, que ya vimos que eran cúbicos. Después viene los huesos carpianos, el carpo, los huesos carpianos que vimos que eran huesos cortos, en forma de cubo. Después del carpo vienen los metacarpos. 1, 2, 3, 4 y 5. Los metacarpos están cubiertos por piel, no lo vemos. Y después, ya vienen los dedos, están separados, están las falanges. O sea que huesos del carpo, huesos metacarpianos y falanges. Aunque sean chiquitos, ¿qué tipo de huesos van a ser los metacarpianos? Y la falange van a ser huesos largos, porque la longitud que predomina, la dimensión que predomina es el largo sobre el ancho y el espesor. Son huesos pequeños, pero por su forma se clasifican en huesos largos. Sin embargo, los del carpo son huesos cortos. O sea que carpo, los huesos de la mano van a ser carpo, metacarpo o metacarpiano y falange. La falange tiene a su vez 3. La que está más cerca del cuerpo, lo proximal, la en el medio, y la que está más lejos, falange distal. Falange distal, falange media y falange proximal. Aquí vemos todo el miembro superior. La cintura escapular. La cintura escapular. El húmero. Busco el dedo gordo y ahí ya sé que este es el radio. El otro es el cúbito. Huesos del carpo. Huesos metacarpianos y falanges. Entonces ya nos queda los huesos de la cintura pélvica. Cintura pélvica en la que va a unir las extremidades inferiores con el esqueleto axial. Da un fuerte apoyo al peso del cuerpo, todo el peso del cuerpo cae en la cadera, protege los órganos pélvicos y permite la bidepestación. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que gracias a que tenemos la cintura pélvica, podemos estar parados. Bipedestación es la marcha, pararse en 2 pies. Los animales que tienen 4 patas son cuadrúpedos. Nosotros somos, tenemos 2 pies, tenemos bipedestación. Esas son las funciones de la cintura pélvica. ¿Quién forma la cintura pélvica? Bueno, la cintura pélvica lo van a formar los huesos de la cadera o coxales. Este hueso se llama hueso de la cadera o coxal o ilíaco, que se van a articular entre sí por delante por la sínfisis del pubis y atrás se unen
con el sacro. O sea, quienes forman la cintura pélvica, los huesos pélvicos o coxales y el sacro. ¿Y quién va a salir de la cintura pélvica? El miembro inferior. El miembro inferior va a tener muslo, pierna y pie. Y entre muslo y pie, entre pierna y entre muslo y pierna está la rodilla. Entonces, el hueso del muslo, o thigh, es el fémur. En la pierna, leg, hay dos huesos, tibia y peroné. La rodilla tiene un hueso que es la patela o rótula. Y el pie, igualito que la mano, va a ser igual, pero en vez de carpo es tarso. En vez de metacarpo es metatarso. Y las falanges, en vez de la falange de las manos, son las falanges de los pies. O sea, muslo, fémur, pierna, tibia y peroné. Rodilla, la rótula patela. Y pie, tarso, metatarso y falange. Aquí vemos, aquí estaría la cintura pélvica. De la cintura pélvica sale el fémur, que es el hueso del muslo. En la pierna hay dos huesos, tibia y peroné. El fémur tiene una diáfisis o tallo o chaf, una epífisis distal, una epífisis proximal. La articulación de la rodilla tiene un hueso aquí adelante, que es la rótula o patela, y este es el hueso del muslo, el fémur, y esos son los huesos de la pierna, fíbula, que es el nombre científico del peroné, y la tibia. Aquí vemos la tibia y el peroné, el fémur, la tibia, el peroné, el tarso, los metatarsianos y la falange. El pie en detalle, todos estos huesos de forma corto, que no hay que sabérselo, van a formar el tarso. Después vienen los metatarsianos y después vienen las falanges. Esto vamos a nada más que nombrarla, las patologías del sistema esquelético: artralgia, ostealgia, anquilosis, luxaciones, condromalacia, osteocondromalacia, tendinitis, tendocinovitis, bursitis, artritis reumatoide, periostitis, osteitis, osteonecrosis, mieloma múltiple, espondilitis, espondilosis, escoliosis, osteoporosis y fractura. Eso lo van a estudiar ustedes solo, no para hoy, sino para el examen. Yo lo digo para qué examen, en un material que yo les puse de sistema esquelético. Está muy bueno, tiene muchas imágenes muy buenas, tiene más cosas todavía de las que yo doy y tiene menos cosas de las que yo doy. O sea, le va a servir para algunas cosas. En realidad, si tienen tiempo es muy bueno que lo vean, pero cuando ven algo que yo no doy, eso lo brincan. Y entonces sí tienen mucha patología que le van a hacer falta, que se la tienen que aprender al final. Por tanto, no voy a dar la patología yo porque no alcanza el tiempo. Aquí tenemos entonces una lámina muy buena que la cogí de internet, la pueden buscar, de todos los huesos. Y no sé si alcanza el tiempo. Voy a ver rapidito algunas preguntas de la registración. Una pregunta de la registración de anatomía de esta parte. El número, para que vean cómo son las preguntas de registración. El número de huesos en el cuerpo serán 90, 100, 206 o 15, sí, 4508. 206. Miren, el hueso cigomático es uno de los cuales, fíjense que tiene problemas en inglés. Así está exactamente la pregunta en la registración. El hueso cigomático es uno de cuáles de los siguientes. Falta decir, el hueso cigomático es uno de los siguientes. ¿Cuál de los siguientes
¿En cuál de los huesos siguientes estará el cigomático? Es el sentido de la pregunta, pero bueno, así está la pregunta de la meditación. Sería, ¿en cuál de los huesos siguientes, en cuál de las estructuras siguientes estará el cigomático? ¿En la cara, en el cráneo, en la pierna o en el sacro? Ya después de la parte más mala que fue traducirlo, es evidente que el cigomático está en la cara. La quijada inferior será el vómer, la maxila, la papila o la mandíbula. ¿Cuál será? La mandíbula. El hueso facial que compuso masivamente la quijada superior, fíjense qué forma tan extraña. Lo que lo están preguntando es que cuál de ellos corresponde a la quijada superior. El maxilar, el lagrimal, el mover o el vómer o el mandibular. Evidentemente que la quijada superior va a ser la maxila. Otro más. El hueso facial que está compuesto por la quijada inferior se refiere a, dice que forma tan extraña de escribir en inglés. El hueso que forma, en definitiva, es el hueso que forma la quijada inferior, maxilar, lacrimal, vómer y mandibular. Esto es lo mismo. Bien. Ahora, en vez de decir la clavícula, ellos dicen collarbone, que es el lenguaje del pueblo, para referirse a clavícula. La clavícula, el collarbone, que es un hueso delgado, que está a cada lado del cuerpo, conectando el breastbone. En vez de decir el esternón, dicen la forma que el pueblo habla de esternón, breastbone. O sea, el collarbone se conecta con el breastbone en cada hombro. O sea que la traducción es, el collarbone es un hueso delgado a cada lado del cuerpo que conecta el esternón con cada hombro. Es de quién será el hueso que a cada lado del cuerpo conecta el esternón con cada hombro. La clavícula. Luego es difícil la traducción porque es muy mala. Yo la pregunta de la estación no es el contenido lo que me preocupa, sino el inglés. Y ya hasta aquí creo que la clase es demasiado larga. Ojalá les dé tiempo para que se puedan dormir temprano. Espero, este es un sistema bien interesante y bien importante. Espero que la clase le haya servido de provecho.